Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí con ustedes de nuevo. Les recordamos que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 12, 45 y 79. Luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, al cual le pedimos por favor que se suscriban y a las personas que ustedes les reenvían nuestro contenido que se suscriban también. Señores, continuamos vamos a llamarle ya elaboración de un documental para que el pueblo dominicano sepa. Hemos invertido 9 episodios y vamos al 10º ahora, esta es la 10ª entrega, de el nacimiento y desarrollo hasta el día de hoy de la solución dominicana al problema haitiano. Quiénes salieron con ese disparate, quiénes han sustentado ese disparate y quiénes nos han forzado a tragarnos ese disparate hasta el día de hoy. Para eso continuamos en compañía del licenciado Peregrín Castillo, al cual le agradecemos su colaboración y le cedemos el micrófono. Bueno, de nuevo, Remberto, te agradezco esta oportunidad de volver a tratar otras vertientes de un tema inmenso, de un tema crucial, decisivo, vital para la existencia de la nación, que debe ser comprendido por los dominicanos en todas sus dimensiones, porque mucha gente no ve el calado, no ve la correlación de las relaciones dominico-haitianas con las relaciones de dependencia, de colonialismo, de imperialismo, que de una u otra manera han sufrido las dos naciones. Y ahora yo en este capítulo pretendo desarrollar, explicar a grandes líneas, porque esto amerita todo un libro que estoy de alguna manera trabajando, pero a grandes líneas voy a desarrollar quizás la dimensión más crítica de todas las dimensiones que están implicadas en el tema de las relaciones dominico-haitianas. Tú recordarás que en una de las entregas anteriores hablamos de cómo se aprobó la ley de migración. Terminando el gobierno del presidente Mejía. 8 años para aprobarla. Se aprobó el 15 de agosto del 2004. Y ese proyecto de ley que fue firmado, promulgado por el presidente ya como ley en la noche del 15, inmediatamente dio origen a una tormenta en las relaciones de República Dominicana, no con Haití, sino con Estados Unidos. Tú recordarás que yo evoqué un momento en que después de aprobado esa ley, me convocaron a una reunión en la Fundación Global para sostener un encuentro. Esa reunión la presidió el embajador Bernardo Vega, que había sido embajador dominicano en Washington, pero asesor de siempre de los sectores empresariales. Estaba Wilfredo Lozano, Fran Báez Eber, socio de Willy en los temas de investigaciones sobre relaciones dominico-haitianas. Estaba también Frederick Manzadé, amigo tuyo, nuestro, el general Noble Espejo y José del Castillo. Pichardo, no Sabiñón, sino Pichardo. El tema era un poco aparentemente era para edificarse de lo que había pasado con la aprobación de la ley, por qué se había aprobado la ley y por qué, y ahí yo me di cuenta de que ese era el factor crítico, álgido, que estaba provocando esa preocupación, esa
ley se aprobó con una definición del concepto tránsito que de una manera muy clara, inequívoca, convertía el concepto tránsito en un mecanismo para la aplicación de un jus soli restringido. Eso significa, para que se entienda, jus solis, en latín, el derecho a la nacionalidad que una persona tiene por haber nacido en un país determinado. Significa, cuando no es restringido, que usted se vuela por una pared de un muro fronterizo como el que tenemos, se lleva una pinza como están haciendo y abre un hoyo así, y se cuela y cae de este lado, y usted anda con su esposa embarazada y ella da luz ahí. Pues entonces ese muchacho dominicano, si se aplicara esa normativa, ese derecho. El jus soli abierto. El jus soli abierto. Restringido significa que eso no pasa. No pasa. Significa que usted tiene que cumplir una serie de requisitos, aún naca aquí en este país, para ser dominicano. Sí. Y de manera muy clara, categórica, se partía de la idea de que si el que está en tránsito legalmente no adquiere la nacionalidad, en cualquiera de las categorías de tránsito, los hijos de los que están en tránsito, mucho menos lo puede adquirir el que está en situación migratoria irregular o ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Eso yo me di cuenta de que ese era un elemento que había creado la tormenta, porque inmediatamente fue cuestionado como algo inconstitucional, algo inaceptable, que afectaba tratados internacionales, que iba a afectar las relaciones con los Estados Unidos. Cosa que es graciosa, No, porque nosotros tenemos un todo problema eso con Estados Unidos por no dejar entrar a los inmigrantes ilegales haitianos. Oye, ¿cómo es? O sea, ellos no estamos hablando de que son los norteamericanos que quieren entrar para acá o nosotros entrar ilegalmente a Estados Unidos. No. Estamos hablando de que tenemos un problema con los gringos porque no dejamos entrar a los haitianos. En realidad, vamos a decirlo claro, los muñequito. norteamericanos están empujando a los haitianos a que vengan aquí, a que se asienten aquí, a que sus mujeres den a luz, alumbren sus hijos aquí, porque todo eso obedece a la estrategia original. Acuérdate que en el primer programa hablamos de el primer informe de Naciones Unidas que decía que el problema de viabilidad de Haití había que resolverlo con trasladar población masiva de Haití, de familias enteras, en forma permanente, hacia zonas del Caribe menos pobladas. Eso fue en el 49. Pero lo que es el punto. ¿Tú sabes lo que ha llovido del 49 Entonces, ¿qué pasa? La posición histórica del Estado Dominicano siempre fue mantener que la nacionalidad tenía que ser a través del jus sanguinis, del jus soli, restringido y de naturalización. ¿Qué pasa? O por matrimonio. ¿Qué pasa? Y esta es la parte crítica. Ellos se van a la Suprema Corte de Justicia porque yo le digo a Wilfredo y a Willy, que eran los que llevaban la voz cantante, yo le digo, bueno, pero si ustedes no están de acuerdo, si el gobierno no está de acuerdo, le dije, lo que tienen que hacer es mandar un proyecto de ley para cambiar el concepto ese. Y ya lo discutiremos. O váyanse a la Suprema Corte de Justicia y que, si es como es inconstitucional, como ustedes dicen, que la Suprema decida. Bueno, ellos se fueron a la Suprema. Eso es bueno recordarlo, que lo explicamos. Una pregunta. ¿A ese grupo quién le paga? Mira, no puedo hablar de un grupo. Ese equipo. Wilfredo y Fran Baez, que en paz descanse, eran académicos que trabajaban básicamente con los organismos internacionales. O sea, que quien le paga a ellos tienen su vivendi. ONG de investigaciones, académicamente son muy solventes, pero
se han puesto al servicio de esas causas. No, porque una cosa es que yo hago una investigación por ti y te entrego un informe. Eso es como un levantamiento, o sea, tú quieres saber por qué pasa algo, tú encomiendas una investigación. Esto es una participación activa. No, pero es que ellos estaban representando a los sectores, a todos los sectores de ONGs vinculadas a la cuestión haitiana. El cerebro, óyeme, para que se entienda, el cerebro de todas las estrategias que se han trazado desde hace muchos años, Wilfredo Lozano. O sea que Wilfredo Lozano nos ha causado muchos dolores de cabeza. Mira, en términos concretos, él ha sido el ideólogo, pero no es solo. El estratega. El cerebro. Tú hablaste de él, no los cerebros. Bueno, porque hay más. En el campo jurídico, como vamos a ver con la discusión constitucional, nunca faltan gente que le dice al poder extranjero, a las ONG, o que están convencidos de que el destino es la fusión de la isla. Entonces, hay gente que ideológicamente cree eso. Entonces vamos a hacerte la misma pregunta, pero a la inversa. Sin Wilfredo Lozano, ese movimiento hubiera causado tantos problemas. Mira, es muy probable que hubieran reclutado, hubieran enrolado en su causa a otros, porque no es Wilfredo exclusivamente. ¿Con la misma capacidad? Quizás no, porque él es una persona de mucho talento y de mucha persistencia. Pero vamos al punto al que quiero llegar, porque esto que estamos tratando es un repaso. Ellos se fueron a la Suprema y la Suprema emitió un fallo rechazando la intervención de esas ONGs que estaban en contra de la ley, y en gran medida eso también se debió al hecho de que un grupo de instituciones, entre ellos el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que encabezaba Armando Armentero, el Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en Retiro, que encabezaba el general Padilla Medrano, y un grupo muy significativo de juristas de muy alto nivel. Estoy hablando de Manuel Vergés Chupani, Yotin Curi, padre, Lupo Hernández, Marino Vinicio Castillo, el grupo senior, papi, de los más altos exponentes del mundo del derecho en República Dominicana, suscribieron la instancia que se elaboró, en la que participaron básicamente Juan Miguel, José Miguel Vázquez, participó también Juan Manuel Rosario, yo mismo hice mis aportes. En total, el equipo era impresionante. Y cuando eso fue a Suprema, a unanimidad, sin voto disidente, ratificó lo que decía la ley y lo fundamentó. ¿Qué Suprema fue esa? La Suprema que encabezaba el profesor Isa. Subero Isa. El doctor Subero Isa. Entonces, el que trabajó el fallo, tengo entendido, era el magistrado, no recuerdo ahora específicamente, pero fueron varios magistrados que trabajaron el proyecto de sentencia. Luciano Pichardo fue uno de ellos. Entonces, se aprobó la constitucionalidad de esa ley. Inmediatamente esta gente se fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no se cansaban. Y allá impugnaron esa ley como una ley negadora de los derechos a la nacionalidad de los hijos de haitianos que nacen en el territorio dominicano. El punto es que eventualmente la Corte, en una de sus sentencias, y lo ha ido reiterando en varias ocasiones, ha estado
diciendo en la República Dominicana que lo que decidieron los poderes públicos en materia de nacionalidad, en materia de tránsito, en materia de regulación migratoria, en materia de frontera, que eso no es lo que va, sino que hay que modificarla para aplicar. Es más, lo último que pasó después de la sentencia del 168 fue que hubo una orden a que cambiáramos la Constitución de la República. ¿Y que pusiéramos qué? No, el jus soli abierto, el modelo americano. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te recordarás que vino un momento en que en vez de empezar a aplicar la ley de migración, lo que se hizo fue suspender la aplicación porque no se emitía el reglamento. Y no se emitía el reglamento porque había un diferendo con el ministro de Interior que en el Consejo Nacional de Migración quería que se le dieran poderes discrecionales para un plan de regularización. ¿Quién era ese? Franklin Almeida, que había sido... ¿Y por qué se le cogió con eso a Franklin? Bueno, porque recuerdo que en un programa anterior yo explicaba que Wilfredo Lozano consiguió el apoyo de un sector importante del PRD, Milagro Ortiz, ex vicepresidenta, que tenía una relación privilegiada, familiar, con Franklin Almeida, y Franklin Almeida se convirtió en el impulsor Milagro con Franklin. ¿De dónde son? Sí, no, porque hay unos vínculos, porque la esposa de Franklin es sobrina de Milagro, por los Gaviño. Los Pérez Gaviño y Bosch Gaviño. O sea que Franklin, para que no lo mandaran a dormir en el sofá. No simplifiquemos la cosa. Franklin sabía también cuál era la posición de los norteamericanos. Ajá. Y obviamente, porque esto generó un conflicto con Estados Unidos. Y lo vamos a ver por qué. Porque yo digo que no era tan simple. Era un tema de presión de los norteamericanos. Con amenazas veladas. ¿Qué pasa? Ahí viene un elemento que se convierte, vamos a decir, en crítico, porque nosotros, cuando vimos la actitud del ministro, le advertimos al presidente. Cuando digo nosotros, te digo la Fuerza Nacional Progresista, le advertimos al presidente que si el presidente aceptaba la propuesta del ministro de un reglamento que negaba la ley, que era virtualmente la anulación de la ley de migración, eso iba a generar un diferendo con nosotros y íbamos a tener una ruptura. Pues yo se lo advertí. Y le pedí al presidente que convocara una reunión para discutir el tema. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el Consejo Nacional de Frontera, con el equipo que hizo la ley, se elaboró un borrador de reglamento verdaderamente ajustado a los mandatos de la ley y fieles a los intereses nacionales. El presidente también vio el conflicto que había a nivel del Consejo Nacional de Migración, porque tengo que reconocer que el canciller Morales Troncoso se opuso a lo que estaba proponiendo el ministro de Interior, y el ministro de las Fuerzas Armadas, general almirante Pared Pérez, que creo que era el ministro en ese momento, también se opuso. Entonces también había un diferendo en el Consejo Nacional de Migración con relación al reglamento de la ley. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad había un diferendo a nivel estatal grande. Tú estás hablando ahí del ministro de la Fuerza Armada, canciller y el de Interior y Policía, uno por un lado y otro por el otro. Entonces, ¿qué pasa? Y un diferendo político por la relación de alianza que había entre la Fuerza y el PLD. Porque fuimos nosotros que... Pero el lío no fue la Fuerza que lo armó, el lío estaba armado dentro del mismo PLD. No,
propiamente dentro del PLD no, porque quien llevaba la voz cantante de este tema éramos nosotros. Claro, los PLDistas habían apoyado la ley en el Congreso. Cifrido, PLDista, Morales Troncoso, reformista, y Franklin, PLDista. Eso es más lío PLD que... Entonces, ¿qué hizo el presidente Fernández? El presidente Fernández, sabiendo que el tema fundamental era el tema de la nacionalidad, estaba el eco de Washington, se sentía aquí, de la inconformidad con eso, optó, eso es lo que yo interpreto, por dejar que fuera la reforma constitucional la que de una u otra manera resolviera el tema. La reforma constitucional lamentablemente no se convocó en ese momento. Se viene a convocar ya en el 2008, 4 años después. Entonces, déjame preguntarte, y en todo eso, ¿la ley no se estaba aplicando? La ley tenía una muy débil aplicación. Había cosas elementales que había que aplicarla. O sea que lograron su cometido de sabotear la aplicación de la ley. Pero estaban boicoteando la aplicación de la ley. Claro, lo lograron. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando convocan a la reforma constitucional, yo tengo que reconocer, destacar, porque fui el único legislador, como había sido profesor de Derecho Público por muchos años, que fue miembro de la comisión de juristas que el presidente nombró. Por tanto, yo tengo la visión completa desde que se conformó la comisión de juristas para hacer la consulta y redactar el anteproyecto de ley hasta la fase final, donde también quedé integrado en la comisión redactora final de la Constitución. Entonces, ¿qué pasó? Y de eso voy a dar testimonio. Esa comisión de juristas estuvo sesionando en la Universidad Católica Madre y Maestra. Y yo diría que la gran mayoría de los integrantes de la comisión eran partidarios de que se eliminara el jus soli, porque yo era que llevaba el planteamiento de que República Dominicana ya no necesitaba el jus soli, porque el jus soli era un mecanismo que lo hacían países que necesitaban atraer migración, integrar migración. Europa, Estados Unidos. Porque en cierta manera es como un premio al inmigrante legal, de que bueno, tú te asientas en mi país y tus hijos van a ser nacionales y tú mismo tendrás oportunidad de naturalizarte. O sea, eso es de la esencia de la política de migración. Cuando un país no tiene población y quiere atraer población, uno de los atractivos es otorgar al inmigrante legal que adquiera la nacionalidad. Eso no se regala. Eso es parte de un diseño de política migratoria con implicaciones demográficas, culturales, políticas enormes. Sin contar lo extenso del territorio norteamericano, que para lo extenso que la población que ellos tienen es muy ínfima. Eso, Estados Unidos puede soportar muchísima migración y mira el problema que tiene, porque no es tanto la relación espacial demográfica, sino las implicaciones políticas, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero destacar? Quiero destacar este otro elemento. Ahí estábamos discutiendo, yo planteaba eso, de que teníamos que eliminarlo, o en último caso, hacerlo muy restrictivo. Muy restrictivo.
ya en la Constitución, ratificando lo que ya había decidido Suprema Corte de Justicia y lo que se había decidido en la ley y lo que era la posición oficial del Estado, en función del problema geopolítico que tenemos de compartir la isla de Santo Domingo con un Estado colapsado, un Estado fallido y sobre todo descartado, abandonado por una comunidad internacional cínica, manipuladora y sumamente rica. Imperialista. Y sumamente rica. Y rica, los países más ricos del mundo. Pero que ellos entienden que hay una deuda que pagar con Haití, pero que la pague el vecino. Porque se sienten con la fuerza de hacerlo porque tienen aquí internamente un grupo de gente que le responden. Y han usado Haití y las crisis haitianas como una carta de negociación de sus intereses particulares, sectoriales, para negociar sus intereses con esos poderes internacionales. Entonces, ¿qué pasa? En la comisión hubo mucha discusión sobre este tema. Hubo muchísima discusión porque habían dos juristas fundamentalmente, y lo puedo decir públicamente porque la posición de ellos es pública. Entonces no estoy cometiendo ninguna infidencia. Eso fue parte de un debate intenso. Ahí se discutieron varios temas que fueron muy intensos, muy controversiales. En primer lugar, el tema ese de la nacionalidad y después el tema de la protección a la vida desde la concepción. Se discutieron otros más, pero esos dos fueron los más intensos, los más controversiales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué son? Ya lo acabo de mencionar. No. La protección a la vida. Los dos juristas. Bueno, los juristas son Eduardo Jorge Prat, que tiene una definición muy audaz de la Constitución, de sus alcances, de la capacidad que hay de crear. Todo fuera dentro del contexto real económico de la sociedad donde se va a aplicar, pero está bien. Bueno, ¿y el otro? Y el otro era Flavio Darío, que también era embajador en Washington. Sí, sí, sí. O sea, él era embajador en Washington, había sido embajador en OEA y obviamente, en términos de formación, ambos están muy preparados. Entonces, tuvimos unas discusiones intensas en ese proceso. Y el proyecto de ley que se manda, el anteproyecto de ley que se manda al Ejecutivo, mantiene, porque cuando se hizo la consulta, la mayoría de los juristas consultados fuera de la comisión y muchas instituciones diversas fueron más en la línea de restringir el jus soli o de eliminarlo. La mayoría. Y bueno, el punto es que no hay acuerdo sobre ese tema y se manda el texto con unas ponderaciones de lo que se podía manejar como opción. Cuando el texto baja a la Asamblea, se da, yo te diría ya, cuando entra ya en el proceso de la discusión en la Asamblea Revisora de la Constitución, se da una marcada tendencia. El que coge las actas y ve los turnos de los diputados, José Ricardo Tavera y yo éramos los que llevábamos la voz cantante con la necesidad de eliminar el jus soli. Lo planteamos, hay que eliminar el jus soli. República Dominicana no tiene por qué mantener un sistema de jus soli cuando ya tiene ese problema que tenemos histórico, agravado por las presiones de Estados Unidos, de la Unión Europea,
y sobre todo también una densidad demográfica que ya no nos obliga a tener que buscar migración. ¿Eso fue en qué año? Eso estoy hablando de 2008, 2009. Toda la discusión constitucional previa. Te diría que, si mal no recuerdo, entre 14 y 18 turnos de esa discusión, que fue de las más prolongadas en la Asamblea Revisora, la mayoría de los asambleístas que hablaron abogaron abiertamente por la eliminación del jus soli. Fue hace 15 años. Estaban en la línea, los asambleístas, estaban en la línea de eliminar el jus soli. Al punto que en un momento dado eso hizo crisis. Ahí intervino el pacto de las corbatas azules. Miguel Valga, Leonel Fernández, 2010. La Constitución PLD, 2010. PRD. Bueno, hablaba de PRD después Sí, sí, pero eran los jefes, eran los presidentes de los partidos, porque también los sectores, por ejemplo, de Danilo Medina, también estaban de acuerdo y eran muy influyentes en el proceso. Entonces, el pacto de las corbatas azules, yo mismo no vacilé en calificarlo como una especie de contrarreforma, porque le estaban poniendo a la Asamblea una especie de condicionamiento, de limitación, y querían impulsar una serie de propuestas que iban en contra de lo que era el espíritu de la consulta y lo que había producido la comisión. Pero en este punto... O sea, ustedes agarran, hacen la investigación, hacen la consulta, rinden un informe y ellos hacen básicamente lo contrario a lo que decía el informe. Mira, la consulta fue tan amplia que fueron miles de instituciones y personas que opinaron. O sea, que en realidad fue una consulta nacional. Sí, no. Aquí nunca se había hecho una constitución más participativa, más abierta, con reuniones a nivel provincial, a nivel municipal, con sectores diversos de la vida nacional y un equipo de apoyo para procesar todas esas informaciones y darle una racionalidad y traducirla en una matriz de posiciones que nos ayudaran a nosotros, los redactores, a elaborar algo que reflejara la consulta. Entonces, si esa consulta tiene un nacimiento y un origen básicamente del pueblo dominicano. Sí, fue muy amplia. Al ir contrario a lo que ahí se expresaba, se está yendo en contra de la voluntad del pueblo dominicano. No, pero voy más lejos. Una vez iniciados los trabajos, como era una reforma muy amplia, porque abarcó casi, era una nueva constitución en muchos sentidos, los asambleístas estaban expresando sus posiciones espontáneamente, de todos los partidos, en la línea de que había que enfrentar el problema. Lo que frena ese proceso es el tema del pacto de las corbatas azules. Porque ahí nosotros nos dimos cuenta, cuando vimos el pacto, como los voceros ya estaban abogando por una línea contraria. Si hubiéramos seguido la tendencia con los turnos que se estaban viendo ahí, es casi seguro que la reforma constitucional, por lo menos en primera lectura, iba a eliminar el jus soli. Y eso iba a ser histórico. Pero no dejaron que la Asamblea se expresara libérimamente la jefatura de los partidos. Se pusieron de acuerdo en una serie de temas que algunos eran acertados, otros eran totalmente desatinados, y muchas de las consecuencias de los problemas políticos que hemos visto ahora tienen que ver con ese pacto de las corbatas azules. Lo que pasa es que en ese momento lo que se estaba proyectando era que se le podía aplicar a los otros y no
Y no a la inversa. Y no a la inversa, pero en el tema de la nacionalidad. En dominicano afilaron cuchillo para su garganta. En el tema de la nacionalidad, entonces se vio, porque ese fue el momento donde se manifestó con fuerza el pacto de las corbatas azules, frenó la tendencia y vino la línea de que había que mantener el jus soli, pero con una fórmula que ellos entendían que iba a determinar un antes y un después. ¿Cuál era la fórmula transaccional? Bueno, que antes de la reforma constitucional no había un jus soli restringido y que será después de la reforma constitucional a futuro que se restringirá. En otras palabras, que todos los que habían nacido anteriormente, ellos entendían que con esa fórmula que ellos concibieron, se podía establecer el antes y el después. Eso creyeron ellos. O allantaron a todo el mundo porque, como dicen en mi campo, va a llover no moja. Bueno, el punto Entonces, es... te vamos a dar lo que tú quieres, pueblo dominicano, pero después, más adelante. No, el jus soli restringido lo mantienen, pero los que redactaron eso creían que eso estaba ya concebido para establecer un antes y un después, que antes era jus soli abierto, por tanto todos los que nacieron en el territorio nacional antes del 2010 adquirían la nacionalidad dominicana, y que después del 2010 era que se podía restringir. O sea, ellos estaban legalizando la masa que ya había a la fecha ilegal aquí, que ya había nacido aquí. Esa era la intención, que no la conocía la mayoría de los asambleístas. Entonces estamos hablando de Leonel y Miguel Valga. Lo que hicieron la propuesta, la hicieron con esa intención. ¿Qué pasa? Nosotros, Eduardo tuvo mucho que ver con eso porque era el asesor jurídico de Eduardo Jorge Prat, de Miguel. Siempre lo ha sido, es su abogado y asesor jurídico. Entonces, Flavio también estaba influyendo de otra manera, porque el argumento era que si nosotros eliminábamos el jus soli, los problemas se iban a agravar con Estados Unidos. Que está allá. No, que es el poder. Pero está allá. Es el poder imperial en el mundo y en esta región. Entonces, ese mecanismo de presión política, psicológica, se transmitía. Puede ser que él recibiera, y yo me consta, que la presión de un núcleo agresivo que hay en Washington con este tema, él probablemente era más susceptible de transmitirla hacia acá. Entendía que eso podía traer un problema mayor. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí es que yo jugué una carta muy, vamos a decir, audaz, porque nosotros habíamos sido en la Fuerza Nacional Progresista el partido que planteó la necesidad del Tribunal Constitucional. Fuimos nosotros, porque ese tema se estaba discutiendo. Jorge Subero, presidente de la Suprema, estaba en contra del Tribunal Constitucional. Sí, me acuerdo. Incluso decía que eso iba a traer un choque entre los poderes. Nosotros estábamos más a favor del Tribunal Constitucional. Era un tribunal político y jurídico que podía arbitrar entre los poderes públicos y ayudar a que el orden constitucional tuviera más vigencia. Esa era la propuesta. La sometimos a debate. Cuando se aprobó, inmediatamente surgieron una serie de intrigas ahí en la Cámara, de que nosotros estábamos impulsando esa iniciativa, eso era parte del boicot al Tribunal Constitucional, porque queríamos garantizar un cuarto grado
un cuarto grado de jurisdicción para el caso Van Inter. Yo tenía que reírme y cuando oía ese tipo de planteamiento, que nunca se hizo público, sino en los conciliábulos de los legisladores, yo le dije, mira, muy sencillo, vamos. Eso creo que se llegó a plantear en comisión. Yo le dije, mira, es muy sencillo. Le voy a demostrar que ese no es el motivo. Yo voy a elaborar una propuesta y la sometí en la que quedaba claro que el Tribunal Constitucional no podía revisar ni revocar ninguna decisión que hubiera tomado la Suprema Corte de Justicia en materia de constitucionalidad. ¿Qué pasa? Ya en el 2005 la Suprema había decidido sobre la ley de inmigración, sobre el concepto tránsito. Por tanto, cuando se aprueba la Constitución, con esa cláusula transitoria, está en los transitorios, no, está en los artículos finales, no en los transitorios, de manera muy categórica, queda excluido la posibilidad de la revisión de sentencias anteriores en materia de constitucionalidad dictada por la Suprema Corte de Justicia. Ahí estaba el tema de la nacionalidad. Quiero recordar este otro tema. Cuando se estaba discutiendo, le planteamos otra alternativa para la eliminación del jus soli, una fórmula justa, porque uno trata siempre de ser justo. No, es difícil conseguirlo, que solamente Dios es justo, pero uno trata de ser justo. Yo propuse en un informe alternativo al tema de la nacionalidad que se eliminara el jus soli y que se adoptara de manera transitoria un estatuto que permitiera que los hijos de jornaleros, de trabajadores cañeros, que hubieran ingresado al país legalmente bajo el amparo de esos convenios, el pueblo dominicano, o sea, el Estado dominicano le garantizaba la nacionalidad vía un proceso de naturalización especial. Si lo solicitaban, porque no es obligatorio otorgar la nacionalidad. Y la verdad es que podían encontrarse casos de trabajadores que entraron a trabajar, se quedaron aquí, estuvieron por mucho tiempo, que era una minoría. Y en cierta manera era una manera de hacer justicia histórica, porque si lo tienes aquí en zonas marginales de batallas y cosas, le podía dar el derecho a naturalizarse por la vía de la legislación ordinaria o especial, pero porque era un caso particular a los jornaleros que entraron legalmente, los hijos de los jornaleros. Entonces, eso lo rechazaron, porque le estábamos proponiendo una fórmula, vamos a decir, justa, equilibrada. No, porque no querían que fuera tan restringida. Lo que querían era que todo el que naciera adquiriera, los hijos de los que nacieran aquí, adquirieran la nacionalidad dominicana independientemente del estatus migratorio de los padres. Y ellos ya estaban en sintonía con las corrientes jurisprudenciales de la Corte Interamericana y de la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea que en el fondo era la línea que venía de Washington. Entonces, al final, ¿qué pasó? Bueno, al final se votó la Constitución y este tema fue un tema
que terminó de solventarse cuando el Tribunal Constitucional ratifica la sentencia del 2005, le da fundamento y motivaciones adicionales para decir que el jus soli de nosotros es restringido. En el interín voy a contar una anécdota para que tú veas todas las luchas que uno tuvo que librar y los enemigos y los riesgos que se asumieron. Una anécdota que a mí, bueno, a mí me impactó, porque en la víspera de cerrar el tema constitucional, se había dado una situación particular. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, le había entregado a Sonia Pierre, la nacional, un premio como luchadora por los derechos civiles de los dominicanos de ascendencia haitiana. ¿Qué pasa? Nosotros como partido recibimos la información, cuando vemos el premio, una información extraña de que no había nadie en migración saliendo del país al exterior con el nombre de Sonia Pierre, y que en el registro de pasaporte tampoco había nadie con ese nombre. Nos llamó la atención y yo como vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista le ordené a nuestro delegado ante la Junta Central Electoral, Luis Ventura Sánchez, que pidiera ese expediente de la señora Sonia Pierre, porque no había nadie. Entonces, como esta persona estaba recibiendo de la primera dama de Estados Unidos, del grupo Kennedy y de la secretaria de Estado, hay una foto famosa, recibiendo este premio. Cuando eso pasa, se va al expediente y lo que se descubre es que realmente con ese nombre no había nadie. Se va a la investigación y se descubre que sí estaba Solange Pierre, no Sonia Pierre, sino Solange Pierre, y que la declaración fue irregular, fue ilegal. Que cuando nos dan el expediente, yo le solicito a la Junta Central Electoral, como presidente del partido, vicepresidente del partido, que se le aplique el procedimiento que se le aplica a todos los hijos de extranjeros que han sido declarados irregularmente, ilegalmente. Había una declaración ilegal. Eso generó una super tormenta, porque el senador Kennedy llamó a la secretaria de Estado Hillary Clinton, la secretaria de Estado Hillary Clinton llamó al presidente Leonel Fernández. Eso es la víspera de la aprobación de la Constitución. Y el presidente, cuando ve esta presión de que le quieren quitar la nacionalidad a Sonia Pierre, un partido aliado al partido de gobierno, ¿qué significaba eso? El presidente me hace la exposición de esa situación. Ahí estaban todos los miembros de la Comisión de Reforma. Y yo le digo, bueno, presidente, la historia es esta, que no, Sonia no se llama Sonia, se llama Solange. Nos llegó esa información extraña, mandamos a averiguar y averiguando, descubrimos que ella no calificaba para tener la nacionalidad dominicana.
Entonces nosotros lo único que hemos hecho es pedirle a la Junta que aplique el procedimiento que está aplicando el presidente, era Julio César Castaño, que aplique el procedimiento que le está aplicando a todos los que están en la misma situación, que no sea una excepción con ella. Entonces eso medio contrarió, porque en realidad era decirle al senador Kennedy y a la secretaria de Estado que la persona premiada por ellos, República Dominicana, no la aceptaba como una dominicana. Entonces, pero no es que no la acepte. Espérate. Porque vean acá, pero si yo tengo que cumplir unos requisitos para que se me entregue algo y no lo cumplo. Pero yo te estoy... No es el que tiene que revisar los requisitos quien me está negando algo, soy yo que no logré completarlo. Pero, ¿qué pasa? Ahí viene un escenario de tensión. Yo le dije al presidente Fernández, mire, presidente, usted como presidente de la República tiene perfecto derecho a otorgarle la nacionalidad privilegiada. Si usted quiere y usted entiende, igual que la primera dama de Estados Unidos, que ella merece darle la nacionalidad privilegiada, bueno, usted tiene derecho a hacerlo. Pero lo que no es posible que le aceptemos a los norteamericanos es que ella es nacional dominicana, porque en el caso de ella, en realidad lo que se está discutiendo es una cuestión de principio relativa a la nacionalidad. Si ella, en situación de ilegalidad, con una declaración irregular, no califica, no califica. Ahora, si le aceptamos a los americanos esa excepción con ella, después vamos a tener que aceptárselo con todos los que están en la misma o similar situación. Eso desató, vamos a decir, el infierno sobre la Fuerza Nacional Progresista y sobre quien habla. ¿Por parte de? Me explico. Ahí terminamos la reunión y nos fuimos. A los 3, 4 días de esa reunión empezó una campaña brutal contra nosotros, como un grupo xenófobo, racista, anti-haitiano, nazi. ¿Y qué pasa? Pero espérate, antes de... Leonel le dio la nacionalidad privilegiada. No. Leonel Fernández no se metió en eso. No se metió en eso. No. Porque él podía dársela. Él se la podía dar, no se metió en eso. Y dejó que el proceso a nivel de Junta continuara. La Junta estaba, vamos a decir, embarazada porque técnicamente tendría que hacer una excepción con ella por presiones de Estados Unidos. No, pero vamos, antes de... Leonel Fernández pudo haber dicho, sí, mire, doña Hillary, le vamos... no, él no lo hizo. Es verdad que está irregular, pero yo como presidente tengo potestad para darle una nacionalidad privilegiada y yo se la voy a otorgar. Ya. Él pudo haber hecho eso. Él pudo haber hecho eso. Por una luchadora. Porque lo que él quiera. Pero él tiene derecho a hacerlo. Y en base a la ley, tiene derecho a hacerlo, tenía derecho a hacerlo, lo pudo haber hecho y punto. Él entendió como que era una canana que yo le estaba echando cuando le dije eso. Pero no lo hizo. Pero lo más importante es lo que viene después. Esa campaña, que fue brutal contra nosotros. Contra la familia Castillo, contra la Fuerza y contra mí. Oye, esto. Eso. Lo vamos a discutir en el próximo episodio. Pues ya terminamos. Márcame la página ahí porque eso a todos nosotros nos interesa. Ahí, óyeme. Vamos a concluirlo con que Leonel Fernández, en lugar de darle nacionalidad privilegiada a Sonia Piel, que por ley tenía derecho a hacerlo y nadie sí, pero por mérito no podía dársela, porque ella era la persona que estaba hostilizando a República Dominicana
en los foros internacionales. Sí, pero tú sabes... Entonces, el planteamiento mío se entendía como una especie de... Pero si tanto miedo... Una especie de vaina que le estaba echando. Si cuando Hillary lo llamó, a Leonel le temblaron la canillita, sí, le dio tanto miedo. Él tenía la salida jurídica para eso. En lugar de agarrar y dejar que la pelota rodara y caerle arriba a otro, él debió de ser responsable. Decir, no, mira, yo se la doy. El problema no creo que fuera de miedo. Yo creo que es un problema del estilo del presidente Fernández. Uno ha convivido mucho con él, lo ha visto en una serie de situaciones. Y yo te diría... El estilo de tirarse del problema. Así. Yo te diría así, que de tirarse cuando del problema, hay problemas de ese tipo... Él se tira. A él... se tira. Le gusta... Se tira. Que el proceso que el problema se resuelva solo. Se tira. Se tira. Pero él no se involucra y lo hace suyo. O sea, esa lucha, que es una lucha nacional, porque yo le dije que era su responsabilidad como presidente. Es un tema, presidente. Que era su responsabilidad como presidente. Aquí no estamos discutiendo el caso Sonia Piera, aquí estamos discutiendo la cuestión de la nacionalidad dominicana. Pero déjamelo ahí. La cuestión de principio. Oye, déjamelo ahí, que vamos a seguir en el próximo capítulo. Señores, sepan que ustedes vean qué es lo que nos gobierna a nosotros, porque no fue Leonel el único. Aquí estamos hablando de Hipólito para atrás. Así que ya ustedes saben, señores, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.